Entonces, ¿Alguien me puede dejar compartir pantalla? Permiso. Ya lo hice ya y estoy grabando. Lo siento, ¿no? excelente. Gracias, Andrea. ¿Se me escucha bien? Sí. Te agradezco si a veces no se me está escuchando bien o no se entiende, por supuesto. Me avisen. Ahí se ve. Se Sí ve. se ve. Todavía no pantalla completa, pero se ve. Ahí sí. Ahí sí que sí. Esperamos un rato para que llegue más compañeros o comenzamos. Yo creo que comencemos porque los que se han demorado puede que se demoren mucho más también, no sabemos. Ujú. Y esto igual está quedando grabado, no sé si alguien ha verificado, porque yo entro como profesor y siempre me resulta, pero no sé si alguien ha verificado y ha visto las clases que yo he ido subiendo al campus. Nadie ha visto, nadie ha necesitado, qué bueno. Pero están ahí. Seguramente si algún día necesitan y no pueden acceder, me avisan. Y para sus compañeros entonces también esto va a quedar grabado en el campus, así que si llegan tarde pueden, lo que se hayan perdido, consultarlo en el campus. ¿Les parece? Sí. Siendo las 4:10 en punto. Adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Nuestro grupo, conformado por Zaira Leal, Arturo López y Manuel Villanueva, va a hablar sobre la Ley de Inclusión Social. Parece que la Zaira tiene problemas con el micrófono. He tenido el internet débil todo el día. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, que me sale conexión inestable, entonces si alguien si se va a me quedar corto, pegado para que me la red. avisen para no hablar de más. Ok. Ya, ¿en qué contexto se da esta ley de inclusión social? Bueno, desde las movilizaciones escolares del año 2006, pasando a las del 2011 y hasta la actualidad, existe una sensación de poca igualdad en el sistema escolar. Poca igualdad entre los establecimientos, una corriente ideológica de la privatización al desmedro público, y también ha existido un descontento hacia las personas que lucran con la educación y un sistema que ha permitido hacer de la educación una fuente de dinero sin fin. Todo esto lleva a la expresidenta Michelle Bachelet a cumplir una de sus más grandes promesas en la campaña en su segundo periodo, la cual fue hacer una reforma educacional que mirara hacia la igualdad, la no selección y sobre todo a la eliminación del lucro, y de estas promesas surge la ley 20.845, o bien llamada la Ley de Inclusión Social Escolar. Bueno, vamos a hablar un poco de la tramitación de esta ley, de las formalidades. Esta ley ingresa a la Cámara de Diputados el día 3 de junio del año 2014 y es aprobada por la misma Cámara el 20 de octubre del mismo año. Pasan cerca de 4 meses para que se fuera aprobada. Luego es aprobada en la Cámara de Senadores el 22 de enero del año 2015. Luego vuelve a pasar a la Cámara de Diputados para que se aprueben las modificaciones hechas por los senadores y finalmente sale del Congreso el 28 de enero del 2015. Luego pasa al TCE para que revise la constitucionalidad y finalmente sale del TCE el 19 de mayo del 2015 y la presidenta lo promulga el día 29 de mayo del 2015 también y comienza a regir, ojo, en marzo del 2016. Los objetivos de la ley son tres. El primero es transformar gradualmente la educación subvencionada en gratuita. El segundo es eliminar el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Y el tercero es terminar con la selección arbitraria de estudiantes por parte de los establecimientos escolares. Bueno, vamos a tomar el primer punto, que es este viaje de lo subvencionado hacia lo gratuito. Vale recordar que antes en los colegios subvencionados existía esta lógica del copago, de que la familia se hacía cargo con plata para el colegio. El Estado dice, bueno, esto llega hasta acá, el Estado se va a hacer cargo de ese aporte familiar. Se elimina el copago o el financiamiento compartido por parte de las familias. Esto se empieza a implementar paulatinamente.
Por ejemplo, durante el año 2016, los establecimientos congelan los tramos de cobros que se podrían hacer a las familias. ¿Esto qué quiere decir? Que no cobran ni más ni menos y cobran una tarifa. Y desde el año 2017 se empieza a hacer una disminución de los cobros mensuales a las familias de la misma medida que empieza a subir el aporte del Estado en el establecimiento. Por ejemplo, el Estado pone 20 lucas más, se disminuye 20.000 pesos a las familias. Acá también durante el año 2016 incrementó un 20% la subvención escolar preferencial para los 8.181 establecimientos con convenios CEP, que sin discriminar entre gratuitos o privados, con o sin fines de lucro. Los estudiantes de prekinder a sexto básico pasaron a recibir 47.236. Esto fue un aumento de 7.873. Los estudiantes de séptimo a cuarto medio comenzaron a recibir 31.481 con un aumento de 5.246 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el Estado empieza a aportar más por cada estudiante, empieza a subir un poco la subvención escolar preferencial, la SEP. Bueno, también existe la SEP ampliada, que va dirigida a los alumnos preferentes que tienen un centro escolar gratuito. De estos 8.181 establecimientos que nombramos antes, 7.412 son establecimientos gratuitos. No sé qué pasó. Pero no le escuchamos. Cierren los Juan micrófonos, Pablo. por Sí, favor. Algo se metió, pero ya pasó. Sí, no se escuchó lo último nada más que dijeron. Adelante. Bueno, de que también existe la CEP ampliada que va dirigido a los alumnos preferentes que tienen un centro escolar gratuito. De los 8.181 establecimientos que en el 2016 tenían convenio CEP, 7.412 eran de los establecimientos gratuitos. Entonces los valores en el 2016 de esta CEP ampliada son de 23.000 pesos, 23.618 pesos para los niños de prekinder a sexto básico y de séptimo a cuarto medio de 15.341. También se realiza un aporte extra, se puede decir, por gratuidad a los centros educacionales a los centros educacionales especiales de adultos y que sean sin fines de lucro. Y este corresponde a 5.809 pesos por cada estudiante. Entonces, al final, el costo para el Estado de la gratuidad es de 1.132 millones de dólares anuales. Pasamos a la parte de la eliminación del lucro. Es un título grande, la eliminación del lucro. ¿Cómo se elimina algo que está tan arraigado en nuestro sistema escolar? Bueno, esta ley establece el concepto de fines educativos que se define como, y paso a leer, aquellos objetivos que la ley ha considerado relevantes de proteger y fomentar, y que tienen como propósito el correcto uso del financiamiento estatal y otros aportes que los sostenedores reciben para el desarrollo de la educación, basados en los derechos y principios que el sistema educativo chileno establece. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean los fines educativos y en el 2016 se crean 11 categorías de fines educativos. Estos fines educativos están relacionados con los gastos PEI, que es Proyecto Educativo Institucional. Estos proyectos son de cada colegio y corresponden a los gastos necesarios para una buena ejecución de los proyectos que los establecimientos mismos tienen. Por ejemplo, yo soy director de un colegio y queremos hacer X proyecto, tenemos que justificar estos proyectos para que el Estado nos pase la plata. Ahora, ¿por qué se dice que se elimina el lucro? Es porque... Adelante. ¿No, Dani? O sea, yo por lo que tengo entendido que acá eso excluye retiro directo e indirecto, y también si existen antecedentes que se deben invertir en el PEI, es que se elimina el lucro porque si sobra plata del Estado no se puede retirar, o sea, no se pueden retirar los excedentes y se deben volver a reinvertir. En este caso es como si yo soy, no sé, un director de un colegio y tiro un proyecto, me aprueban 10 millones y me sobran 4. Eso me queda guardado y debo volver a reinvertirlo. Entonces, finalmente, no se va a poder sacar ni los excedentes ni las utilidades, sino que siempre va a estar esta idea de reinversión en los colegios. Bueno, ¿cuál es el ente fiscalizador que está a cargo de la revisión de estos? La Superintendencia de Educación. Ahora vamos a hablar sobre el tercer punto, que es la fin de la selección. Fin de la selección.
Principalmente se establece esta norma para la admisión escolar para los establecimientos que reciben aportes del Estado, que busca principalmente ser transparente y sin discriminación. Todos los establecimientos deberán aceptar a todos los postulantes que siempre existan las vacantes. En el caso de no haber cupos suficientes, se pasa a un sistema aleatorio. Por ejemplo, si hay un colegio que tiene 40 vacantes y postularon 80 alumnos, van a tener que pasar a este sistema aleatorio o el sistema de tómbola para que no exista ningún tipo de selección arbitraria. Existe también el tema de la preferencia para ingresar a un colegio. Estas pueden ser hijos de trabajadores o postulantes que tengan un hermano en el establecimiento, e incluso también el año pasado sucedió que las personas que ya habían estudiado en un colegio y se fueron por algún motivo también tenían preferencia si quisieran volver a reintegrarse al colegio. La ley establece que no se podrá cancelar ninguna matrícula por rendimiento, tanto en colegios particulares como en colegios con aportes del Estado, y también garantiza a los estudiantes la oportunidad de repetir un año en la educación media y también en la educación básica. Tampoco se pueden realizar expulsiones en medio del año lectivo, al menos que realmente sea una falta grave y cumpla con el protocolo del colegio o del establecimiento. Y también ahí cabe recalcar un poco que existe ahora solo un sistema de admisión, que ahora es vía virtual, que es el único sistema de admisión para los colegios populares. Y ahora vamos a ir con las críticas, porque si bien estábamos hablando esto con nuestros compañeros, salieron varias cosas o vacíos, críticas que logramos encontrar dentro de esta ley de inclusión. Y uno de los primeros puntos, de los 3 puntos que encontramos, son las pruebas de admisión. Espérate que se me quedó pegado. Ya. Mi compañero aquí va a mostrar, compartiendo pantalla. Bueno, la ley en el artículo 7 dice principalmente que se prohíbe la exigencia de pruebas de admisión de cualquier tipo u otro antecedente vinculado a su desempeño académico, condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes. Lo que quiere decir esto es que finalmente no puede existir ningún tema, ni ninguna prueba de admisión con temario, que lo ideal de esta ley es que todos podamos postular a todos los colegios libremente sin ninguna selección. Y el año pasado, por un tema como cercano, me di cuenta que en el sistema de postulación igual hay colegios, más que nada los colegios emblemáticos, te siguen pidiendo la prueba de admisión. Y ayer nos metimos a las páginas y claro, ya está la admisión escolar del año 2021, donde podemos postular a los colegios emblemáticos y que nos están pidiendo también nuestra prueba de selección y donde nos dan los temarios y todo el proceso que debemos hacer para poder postular y entrar a este colegio, saltándonos lo que dice la ley. El segundo punto trata sobre que no, en el momento de que se promulga la ley, no crea una obligación para el sostenedor para que exista una real integración para los estudiantes con discapacidad. De hecho, podemos leer en este artículo que está en CIPER que Chile tiene varios tratados internacionales firmados, como la ley número 20.422, que establece la norma sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y que indica que el Estado será el encargado de promover la creación de planes curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, como también la igualación de oportunidades en el acceso por medio de servicios y recursos para para escuelas especiales y regulares. La ley esto lo pone a voluntad de los sostenedores, como que va a ser un plan a futuro, pero no los obliga, no existe esa obligación para que sí exista una real integración. Y el tercer punto que nos llama fuertemente a pensar es que otra vez bajo esta ley se mantiene una lógica mercantil y una lógica de competencia. ¿Por qué? Porque otra vez se deja la escuela pública, la escuela municipal de lado, y el Estado va a abrazar a los colegios o subvencionados o a los colegios privados, o transforma de los subvencionados a los privados. Genera este mercado de colegios gratuitos, entre comillas, pero tampoco igual a las competencias. Por ejemplo, es diferente postular, no sé, al liceo, a un liceo de Puente Alto que postular al Instituto Nacional. Entonces, otra vez se vuelven a quedar de lado los mismos estudiantes,
que tienen menor acceso socioeconómico, acceso a capital cultural, por ejemplo, vuelven a quedar de lado en este sistema educativo. Y luego tenemos la bibliografía, donde está una serie de artículos de opinión, está la ley, por si lo quieren revisar. Esa fue nuestra presentación. Gracias. Thank you. ¿Preguntas, comentarios para sus compañeros o compañeras del resto? Bueno, yo creo que han referido los elementos centrales de la ley, ¿no? Y que nos permiten ahora también profundizar un poco más en ella y en su significado, ¿no? Aquí entonces vamos a tener que recurrir a otros elementos a los cuales ya hemos recurrido para la comprensión de las leyes. Uno es a la lectura, la puesta en contexto, ¿no? Histórico, donde ustedes ya avanzan, ¿no? Y relacionan las demandas del movimiento estudiantil desde el 2016 en adelante, ¿no? Y el movimiento social por la educación. Y efectivamente, en ese sentido, habría que refrendar esta idea, porque como ya revisamos, la LEGE, que fue promulgada el 2019, el 2009, no se supone también se promocionó como una respuesta al movimiento social por la educación y al movimiento estudiantil secundario en particular, ¿no? Dado que termina con la LOCE para efectos de la educación obligatoria, pero sigue la LOCE vigente en adelante hasta hace muy recientemente respecto de la educación superior, ¿no? Entonces se supone que una respuesta al movimiento estudiantil secundario, que ya comentamos en la clase pasada, ¿no? Que demandó el fin al lucro. Esa fue su primer crítica, ¿no? Y la contracara de eso era la defensa de la educación pública, que demandaba su fortalecimiento. Y bueno, ¿no? Entonces la LEGE ni la posterior ley de aseguramiento de la calidad plantearon ni el final del lucro ni la gratuidad, ¿no? Sino más bien ya vimos cómo fue una ley de responsabilización bajo criterio de estado evaluador, ¿no? De los establecimientos, ¿no? Y de responsabilización por los resultados. Mientras que entonces ahora sí, dado que después del 2006 vino el 2011, y el 2011, en un movimiento mucho más grande, porque ya no eran solamente los secundarios, eran los universitarios y sus familias también, incluso, ¿no? Porque la deuda del CAE incidía para todos. Pero los secundarios en esa ocasión se tomaron más de 1000 liceos a lo largo de todo Chile, y a diferencia del 2006, y con la conciencia del 2006, no duró 2 meses su movimiento, sino que se prorrogó hasta fin de año en muchos establecimientos. ¿No? Fue un año en que, con conciencia del costo que significaba, repitieron más de 10.000 estudiantes en el sistema educativo, más de 10.000 estudiantes secundarios, entre otros costos, ¿no? Porque, yo no sé si ya les he comentado esto, pero en el 2011 una red de abogados pudo reconstruir, ¿no? Recibir denuncias por 10.000 estudiantes secundarios que fueron expulsados de su establecimiento a finales del 2011, ¿no? O el verano del 2012, ¿no? Por haber estado movilizados, ¿no? Y donde ya se hizo evidente, ¿no? La amplitud de la demanda sobre la gratuidad para el fin del endeudamiento y sobre el fin al lucro, ¿no? En el campo de la educación. Yo creo que ya le he hecho mención a aquella excelente serie del Reemplazante, ¿no? Que retrata lo que es la educación particular subvencionada en sectores populares.
¿no? Y donde yo entonces ya un producto televisivo cultural que se transmite por la televisión abierta durante toda la semana no retrata y, y representa cómo se está volviendo universal o tiende hacia a la ampliación de la conciencia de la ciudadanía, de la sociedad, no sobre cómo hay una cierta contradicción en la idea del derecho a la educación, que se está reinterpretando la educación, ¿no? Intentando por el movimiento social como un derecho, interpretar la educación, como hay una contradicción con la idea del lucro, ¿no? Entonces es una idea que se amplía y que golpea fuertemente a la ideología que fundamenta el sistema educativo y el sistema social y político y económico chileno, ¿no? Porque el lucro se entiende como aquella fuerza motivacional que mueve a los sujetos individuos, ¿no? a, eh, a intervenir produciendo mercancías que los otros se apropien y con las cuales en su venta se enriquezcan, ¿no? Por ejemplo, el negocio de la educación y que lo llevaría compitiendo con otros a ofrecer mejor calidad de educación, mejorándola constantemente para poder competir, ¿no? En los mercados, ¿no? Que es justamente la idea con la que ustedes cerraron su presentación, ¿no? Entonces, claro, es contradictorio, ¿no? Porque la ley impulsa esta lógica, yo voy a reafirmar lo que ustedes dicen, voy a señalar algunas consideraciones. Sin embargo, explícitamente es un paradigma esta ley, realmente es muy interesante, porque explícitamente lo que dice es que es fin al lucro. Sin embargo, como tiene una lógica mercantil, no logra hacerlo. Y vamos a ver aquí en detalle cómo no logra hacerlo, ¿no? Porque otro elemento de la técnica de análisis de las leyes que hemos ido aprendiendo y desarrollando, ¿verdad? Es que la misma ley, además del contexto histórico en el que surge, ese contexto también va evolucionando y los conflictos que están reflejados ahí en la ley, tienen un nuevo desarrollo e inciden en la ley y estas leyes se van reformulando, ¿no? En la lectura, espero que tengan la ley a la vista, en la lectura de la ley, una vez más les digo, hay una columna a la derecha que va actualizando, ¿no? Y hay elementos que vamos a destacar hoy día aquí ahora, de esas modificaciones, y son las que se le hicieron a la ley el año 2017, el 28 de diciembre. Después que aparezcan ahí en la columna registrada, yo no la voy a estar viendo en este momento, pero ustedes por favor síganla, sobre todo el grupo que acaba de presentar, ¿no? Y aquí nos va a interesar relevar las modificaciones entonces introducidas el 2017, en diciembre, o a lo mejor por la promulgación y la publicación aparece como enero del 2018. Y noten qué interesante, enero de 2018, es otra vez enero el mes en que se promulga una ley de educación, ¿no? Como creo que ya, no sé si nos hemos ido fijando en esos detalles en las leyes previas, ¿no? Son en diciembre, muchas veces después de Pascua, ¿no? O en enero, hasta en febrero se han promulgado leyes de educación, que es justamente cuando los estudiantes y los profesores están de vacaciones, están más desarticulados y no pueden movilizarse, ¿no? Porque todas son estas leyes han generado respuestas, ¿no? Del movimiento social por la educación en contra, ¿no? Como vamos a ver también la próxima ley, ¿no? La del desarrollo profesional docente, que dio origen al paro docente más largo de los últimos 15 o 16 años, no, de casi 4 meses, y que sin embargo la ley a la que se oponía el movimiento docente se promulgó igual. Bueno, lo vamos a ver inmediatamente. Pero bueno, promulgada en enero, ¿no? Que es justamente cuando el movimiento social tiene menos potencia para manifestarse y rechazar los elementos que no considera pertinentes en estas leyes. Y entonces, ¿no? Es una ley que va contra el principio que fundamenta, ¿no? Esta motivación por el lucro, que la sociedad, la economía, la educación bajo el modelo neoliberal chileno, ¿no? Y entonces es una gran derrota ideológica, ¿no? Y podemos fijarlo como un hito respecto de, por ejemplo, la explosión social de octubre
del año pasado, ¿no? Que respecto de aquellas movilizaciones ya tienen unas dimensiones mayores, ¿no? Pero el 2011 ya fue más que el 2006 y el 2006 que el 2001 y así, ¿no? Y entonces pongamos en perspectiva también el momento en que estamos y hacia dónde eventualmente vamos, ¿no? Entonces fue una derrota ideológica, pero no tanto práctica. Vamos a verlo, hoy día lo vamos a ver en la ley y desde la próxima clase los vamos a ver ya a partir de ciertos datos sobre el sistema educativo, ¿no? Que nos van a permitir comprender mejor los efectos que van teniendo estas leyes que hemos estado revisando. Y entonces vamos al tiro con lo del lucro. Fue una derrota ideológica, ¿no? Se tuvo que aceptar y que se puso a prueba, ¿no? Porque vino después del 2011, el 2013, al final de 2013, vino la nueva elección, ¿no? Donde esta ciudadanía que ya se había expresado en favor de la gratuidad, de fin al lucro, fue captada electoralmente por la concertación que se les transformaba en la nueva mayoría en ese momento, y hacía esta promesa con la que ustedes también inician en su presentación, anunciando su cumplimiento, ¿no? Esta promesa que le valió, por cierto, una reelección a la presidenta Bachelet. Y que a los 3 meses presentaba ya de asumido el cargo esta ley, pero fíjense que se demoró 6 meses, que fue muy negociada de por medio, fue transformándose, y 6 meses en enero, cuando ya era una ley que por sus contenidos principales, ¿no? El movimiento social criticaba por no realizar lo que prometía, tuvo que ser finalmente promulgada en enero para evitar la movilización. Y entonces el lucro. Hay un estudio de María Olivia Monkeberg, debe tener ya más de 15 años este estudio, por lo menos, ¿no? En el que a partir de esta prohibición que la LOS establecía a las universidades respecto del lucro, ¿no? Porque la LOS prohibía a las universidades lucrar, ¿no? Pero durante los años 80 crecieron las universidades privadas y durante los 90 más y fueron ampliándose y fue evidente que era un negocio, ¿no? Y esto, a pesar de que funcionaba por mecanismos subterráneos, ¿no? Esto fue develado por este estudio y tuvo en la escena pública mucha relevancia cuando en el primer gobierno de Piñera nombra a Lavín como ministro, entonces ministro deja su cargo como directivo en una universidad privada y como está dejando como directivo también vende sus acciones en las universidades, ¿no? Y retira una ganancia, un lucro de su participación en la universidad. Entonces pillan al ministro vulnerando la ley orgánica constitucional, lucrando, ¿no? Que fue uno de los también golpes políticos que permitió esta derrota, ¿no? En el mundo ideológico y del imaginario social de nuestra sociedad, ¿no? Esto de que el lucro no se va con la idea de la educación como un derecho. Entonces, María Olivia Monkeberg lo que mostró es que las universidades lucraban a través del arriendo de los edificios que ocupaban, que eran los dueños de la universidad, están en los directorios, ¿no? O un pariente, o constituían una empresa aparte con parientes o personas relacionadas, ¿no? Y que permitían entonces sacar todo el lucro, la ganancia para el negocio educacional en las universidades a través del arriendo de los edificios. Básicamente, también está la empresa que creas por fuera y que te brinda el servicio de limpieza y contabilidad, y así, ¿no? Otras formas a través de la contratación de servicios de arriendo, ¿no? Se va retirando el lucro. Esto, como es historia antigua ya, se sabía cuando se estuvo discutiendo en el 2015 esta ley, se decía, bueno, pero tenemos que prohibir en la ley que el sostenedor se arriende a sí mismo a un precio que representa una gran ganancia,
saque el lucro por ahí, ¿no? Y entonces esta ley involucró un apartado, ustedes no hicieron referencia a él, pero bueno, que como se constituyen como instituciones sin fines de lucro, por un lado, por el otro lado, vamos en la próxima clase también a revisar datos, ¿sabes? De cómo esto operó y está operando. Pero como por un lado los obligan a constituirse como organizaciones sin fines de lucro, pero por otro lado al mismo tiempo los obligan a ser propietarios de sus establecimientos. ¿No? No pueden arrendarse a sí mismos para sacar una ganancia, un lucro por ese lado, como lo hacen las universidades, como ya sabía. Entonces se discutió eso y la ley dice entonces que ahora tienen que ser dueños de su establecimiento. Si uno de ustedes es dueño de un establecimiento, un sostenedor particular subvencionado, y se arrendaba a sí mismo, por ejemplo, o le arrendaba a la hermana o a la tía, un ejemplo, no es poco común, ¿no? Entonces yo tengo mi establecimiento, pero lo tengo a nombre de mi tía, o es de mi tía, ¿no? Y ahí hacemos un arreglín, yo le pago tanto y me entra una parte, ¿no? Pero ahora, bueno, eso se va a acabar, ¿no? Voy a tener que comprarlo. Entonces, ¿pero cómo lo hago? Bueno, el Estado crea un fondo de garantía, ahí está en la ley, si bien no fue mencionado, pero es clave, es muy importante, un fondo de garantía de la infraestructura para darle préstamo, para que los bancos le presten plata a los sostenedores para que compren el establecimiento que está arrendando, que puede ser de sí mismo o de un relacionado, ¿no? Y esa compra la paga con cargo a la subvención. Es decir, el Estado ahora le va a comprar al particular subvencionado su establecimiento, pero para que quede a nombre de él, o el establecimiento de la tía para que quede a nombre de él, o el del que sea, para que quede a nombre de él, ¿no? Entonces va a haber platas frescas y este fondo de garantía, ¿no? Si no cumple, paga el Estado, al banco le conviene. Claro, si no cumple, no se va a quedar con la propiedad, no va a seguir con el negocio, a mitad, en 10 años ya no le conviene el negocio, entrega el establecimiento y se retirará, pagará el Estado el resto de la deuda al banco privado, que no van a perder, es como un CAE en el fondo, ¿no? Y ellos entonces podrán ir comprando su establecimiento. Disculpen, llevo mucho rato hablando, están ahí todavía, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, sí. Ok, ok. Entonces, bueno, ahí tienen una fuente de ganancia inmediata, ¿no? Esto en la ley, en ese momento, no podía salir así, porque era muy obvio, muy conocido. Entonces en la ley se puso que no podía ser relacionado. Es decir, que no se le podía comprar a alguien que estuviera relacionado. Y de hecho ya también se terminaron los arriendos, ¿no? Con relacionados o sin relacionados. Sin embargo, cuando les comento esta ley, que uno puede seguir en el documento que ustedes tienen, de las modificaciones de finales del 2017 o principios del 2018, esto se modifica y se dice que finalmente, bueno, que sí, que puede estar relacionado. Es decir, lo que se escribió, como se dice popularmente, ¿no? Lo que se escribió con la mano se borra después con el codo. Un año después, cuando esta discusión ya pasó, ¿no? Ya está declarada la gratuidad, la no selección, ya no hay lucro en la educación, ¿no? Bueno, esta es una manera en que se sigue lucrando, ¿no? Por la tradición, la ya conocido arriendo a personas relacionadas o la compra con platas del Estado del propio edificio o del edificio de una persona relacionada, ¿no? Ok, hay una garantía, ¿no? O sea, finalmente parece ser un buen negocio esta ley para los particulares subvencionados, pero tienen más garantías todavía, ¿no? Porque la defensa del lucro fue muy interesante esa época, recuerdo, ¿no? Finalmente, y que era lucro, que entonces el salario, que todos los trabajadores lucrábamos, ¿no? Porque teníamos un salario y eso era una ganancia, ¿no? Entonces eso salía, ¿no? Entonces, ¿qué es lucro? ¿Qué es salario? Bueno, lo que esa discusión, ¿no? Que de cero nivel académico, digamos, no del concepto,
en lo que eso terminó, finalmente es que el sostenedor, no el director, o sea, el director de por sí, pero el sostenedor, como cumple una función en la administración del establecimiento, puede recibir un salario. Y dice la ley, léanla por favor, que sea razonable, ¿no? Como eso yo ya creo que lo comenté, como las leyes en Chile respecto de la infraestructura, las condiciones de funcionamiento, recurrentemente ocupan la palabra adecuado, que dice que entonces la infraestructura tiene que ser adecuado, los materiales adecuados, pero eso adecuado después no se define en ningún lugar, ¿no? Y aquí entonces en ningún lugar no hay reglamento que fije hasta cuánto sería razonable tener un salario sostenedor. Así que un sostenedor hoy día puede tener un salario de 500 lucas, de 1.000.000, de 2 palos, de 3, de 4, de 5, de 10, de 20. Entonces tenemos que el lucro no se ha terminado en la educación particular subvencionada. Hasta ahí el punto lucro. El punto selección, ¿no? Que yo creo que aquí hay un gran avance, aporte, ¿no? Que es lo que se llama tómbola, ¿no? Que el sistema aleatorio y resguardando lo básico, ¿no? Que tienen privilegio de acceso los hermanos de los que ya estudian ahí, porque no tiene sentido que uno vaya a un lugar y otro a otro, y que vayan juntos es bueno, ¿no? Por múltiples razones. Y que también si un profesor, una profesora, un asistente de la educación trabaja en el establecimiento y todos los días va ahí y demás, que vaya su hijo o su hija, tiene que estar privilegiado. Y también está esta idea, ¿no? Uno podría pensar muchos más criterios de justicia, pero está esta idea también de que, ¿cuál es? De que si ya se fue alguien y quiere volver, también tiene privilegio en el acceso. Pero fíjense que esto es para primero, por ahora, para primero, y que este año ya se generaliza en el sistema educativo subvencionado, que es más del 90% de los establecimientos educativos, y para séptimo y para primero medio. Pero si un estudiante va a acceder a segundo, a tercero, a cuarto, a básico, a quinto, a sexto, a esos niveles no regulados todavía y que progresivamente van a ir entrando también en el sistema, por ahora se puede seguir seleccionando por ahí. Y ya nombraron ustedes esto de que no se puede seleccionar, pero hay ciertos establecimientos que sí se pueden seleccionar, ¿no? Que son aquellos llamados emblemáticos, sobre todo, más allá de que también se dice que es por proyecto educativo, pero lo emblemático, pero y fíjense, ¿no? Lo que hemos visto, porque lo emblemático son los del centro, las tardes, el nacional, ¿no? La aplicación, ¿no? Que son estos liceos del siglo XIX que están pensados para una élite, para segregar, para excluir, ¿no? Para que el grupo de los mejores, ¿no? De la aristocracia, asista a ellos, ¿no? Y entonces este es un resabio, ¿no? Que a ellos todavía se les permita eso, ¿no? Porque simbolizan aquello, que es lo que todavía se quiere defender en esta ley, ¿no? En ese sentido, me parece que es el mayor paso que da en el sentido del derecho a la educación de garantizar una cierta igualdad en el acceso. Cierta, vamos a ver por qué, porque para eso tendría que haber cerca de cada casa donde cada quien vive un buen establecimiento educativo y no haber diferencia entre establecimientos educativos. Entonces no basta, mientras las escuelas de La Pintana no sean igual que las de Las Condes, no basta con que por la asignación sea por sorteo. Bueno, y el otro, el lucro, y la gratuidad, la más bonita, ¿no? Porque esta fue una consigna que además salió al mundo, ¿no? En el 2011, pintada en grandes banderas en las marchas, ¿no? Y que, bueno, no tuvo que ser recogida entonces en la candidatura de Bachelet y por su gobierno, ¿no? Y bueno, la gratuidad, la universidad no lo vamos a analizar porque no es el ámbito que nos compete, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como este sistema, ahora el sistema de financiamiento voucher le llaman gratuidad, ¿no? Porque eso es lo que se expandió hacia la universidad. Disculpen, antes de la gratuidad, una cosa más sobre el fin a la selección,
¿no? Que esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Y por qué se logró dar este paso, no? Porque recuerden ustedes, lo que ya deben saber de memoria, del artículo 19, número 10 y el 11, ¿no? Sobre que quien tiene el derecho preferente, con esas palabras, a elegir, el derecho a elegir que se está protegiendo, es el del padre, la madre, que tiene el deber de enviar a su hijo, ¿verdad? Y tiene el derecho de elegir. Sin embargo, lo que estaba aconteciendo era que los que elegían eran los establecimientos educacionales, ¿no? Porque tienen la libertad de enseñanza, ¿no? El derecho a administrar, y en el administrar uno administra cómo organiza el proceso de admisión, ¿no? Y entonces siempre se pudo, el particular subvencionado, seleccionar, ¿no? Porque era como organizaba y administraba su establecimiento. Sin embargo, la Constitución en el 11, dice, después de la libertad de enseñanza, dice que la Constitución protege de manera preferente, que es una palabra clave. Esto lo ha desarrollado mucho abogado constitucionalista, Fernando Atria, ¿no? Y es que entonces la Constitución protege, estas son las palabras de la Constitución, protege de manera preferente el derecho de la familia a elegir la educación para sus hijos, ¿no? El establecimiento. Pero entonces aquí hay dos derechos que están enfrentados. El de la familia que escoge este establecimiento contra la negación del cupo del establecimiento que no está escogiendo a su estudiante porque no es hijo de matrimonio, porque no tiene la prueba, no tiene el informe psicológico de buen comportamiento, etcétera, etcétera. Todo esto que además discriminaciones muy, muy reales y contingentes que en la ley quedan registradas, ¿no? Como que está prohibido este tipo de discriminación, esta que te voy nombrando. Las pruebas, por ejemplo. Entonces, hay una contradicción en la libertad de enseñanza, que siempre se resolvió en favor de la administración del sostenedor, ¿no? Yo no sé si ya les conté la experiencia de Puente Alto, de aquellos estudiantes que en particular subvencionado había expulsado, puesto que su estructura era piramidal, y en primero medio habían 4, en segundo 3, en tercero medio 2 cursos y en cuarto medio 1, ¿no? Y se iba deshaciendo de los que tenían peor rendimiento, primero que nada, de los padres que no eran regulares en el pago del financiamiento compartido, ¿no? Y fueron expulsados. Les he comentado cómo fueron entonces un grupo de estos excluidos, estudiantes y sus familias excluidas, se manifestaron en contra de esta medida del establecimiento. ¿Alguien me puede dar un feedback? ¿Has contado esto? Yo no recuerdo haberlo escuchado. Perfecto, ¿no? Y esto fue el año precisamente el 2012, ¿no? El 2012, en que en Puente Alto sucede esto y hay 4 estudiantes, 3 hombres y una mujer, que empiezan a manifestarse con sus familias afuera del establecimiento porque pasando a cuarto medio los echan, ¿no? Y era precisamente, y eran alumnos que tenían un 5.5, un 5.7, ¿no? Porque 6 para abajo era el grupo mayor que habían echado, y algunos de ellos habían tenido deuda del financiamiento compartido el año anterior, ¿no? Entonces, como se utiliza en Chile, en vez de decir expulsión, se les canceló la matrícula, ¿no? Y entraron entonces a manifestarse. Yo en ese momento era secretario ejecutivo del Foro por el Derecho a la Educación Pública, y como organización de la sociedad civil movilizada por el derecho a la educación pública, y ellos que también eran sociedad civil movilizada en defensa de su propio derecho vulnerado a la educación, nos
nos aliamos para desarrollar una demanda ante los tribunales, pero sobre todo ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque ante los tribunales ya sabíamos de antemano que siempre fallan a favor del sostenedor por la libertad de enseñanza, ¿no? Y va a estar perdido ahí la posibilidad de reintegro al establecimiento, ¿no? Pero de lo que se trataba en realidad es precisamente de poner en la Corte de Apelaciones este recurso, porque fíjense ustedes, aquí los pongo un poco a prueba, ¿no? En el artículo 20 de nuestra Constitución dice que derechos de los listados en el artículo precedente, en el 19, están garantizados con el recurso de protección ante los tribunales de justicia. Y nosotros revisamos que estaba el 8, el 9, y no estaba el 10, y así estaba el 11, y que entonces justo se obviaba el 10, que era el derecho a educación, ¿no? Pero como es un derecho consagrado en la Constitución de todas maneras, en el número 10, ¿no? Del artículo 19, igual uno puede ir y recurrir ante un tribunal, una corte de apelaciones, diciendo que se está vulnerando un derecho a la Constitución, aunque el artículo 20 no lo diga, ¿no? Pero así procede, de hecho, el aparato judicial, ¿no? Lo que pasa es que cuando dirime, se interpreta esta jerarquía en el artículo 20, por eso dirime siempre en favor del sostenedor, ¿no? Que es lo importante. Y entonces, el procedimiento que hicimos justamente junto con Fernando Atria fue pedir al tribunal, porque esta es la manera de proceder en los tribunales chilenos, pedir al tribunal, a la Corte de Apelaciones, que no se pronunciara, porque sabíamos que de acuerdo a la jurisprudencia se iban a pronunciar a favor de la libertad de enseñanza, el número 11, pero había una contradicción con el enunciado que seguía en el propio número 11, ¿no? Y que tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional para que la Corte de Apelaciones pudiera decidir, ¿no? Entonces, eso cuando uno pone el recurso, ¿no? A favor de los estudiantes. Y dentro de 48 horas va y dice, tribunal pone un recurso que es de no casación, me parece, ¿no? Que le dice al tribunal, no proceda porque vamos a ir a consultar al Tribunal Constitucional cómo debiera resolverse esto. Y bueno, finalmente fuimos al Tribunal Constitucional y alegar esto, ¿no? Esta contradicción dentro del 11. Sin embargo, disculpen que me alargue un poco en esto, pero para poder entenderlo bien, ¿no? Hasta ese momento, a partir del 2006, con las expulsiones de los estudiantes secundarios, hubo abogados que se movilizaron en defensa de ellos, ¿no? Y el 2011 volvieron a movilizarse en defensa de ellos, pero ya tenían la experiencia del 2006. Y su experiencia era que se iban contra la libertad de enseñanza, contra el sostenedor, y siempre perdían. Pero desarrollaron el siguiente recurso que nos habla de nuestra Constitución. Yo creo que es importante en esta clase así mencionarlo, ¿no? Porque ellos dijeron, el recurso de propiedad, el derecho a la propiedad, hay varios numerales y artículos que defienden el derecho a propiedad de las personas en nuestra Constitución, no uno, varios, ¿no? Y algunos de ellos se refieren a propiedad material e inmaterial de bienes, ¿no? Entonces los abogados, para defender a los estudiantes secundarios movilizados que eran expulsados, ocuparon la legislación vigente argumentando que como los estudiantes eran propietarios de su calidad de estudiante, que es un bien, ¿no? Ser estudiante, el establecimiento al expulsarlo estaba vulnerando su derecho a la propiedad de ser estudiante, de ese bien, que estaba fijado por un contrato además, ¿no? Porque se presume que hay un contrato entre el establecimiento y el estudiante, ¿no? Entonces estaría vulnerado, porque es contrato con la relación de propiedad, de la mercancía de educación, que es pagada por el Estado o por las familias, ¿no? Entonces, cuando los abogados con esa experiencia, ¿no? Fueron y dijeron, este liceo de Puente Alto está vulnerando el derecho de propiedad de su calidad de estudiante porque lo están expulsando, porque no pagaron, porque no rindieron, ¿no? Están vulnerando su derecho de propiedad, ¿no? Eso fue lo que alegamos porque los abogados tenían esa experiencia. Y después entra Fernando Atria y vamos al Tribunal Constitucional y alega esto de que hay una contradicción en el número 11, ¿no?
Entonces el Tribunal Constitucional dice, pero ¿cómo? En la Corte de Apelaciones tú estás alegando que están vulnerando su derecho a la propiedad inmaterial estudiantil, de ser estudiante. Y aquí lo que nos está alegando es que no, es que hay una contradicción entre el derecho preferente de la familia a elegir el establecimiento y el hecho de que el establecimiento los deseligió, ¿no? Entonces, hay un error de parte de y un aprendizaje de nuestra, esa acción política jurídica que estábamos haciendo, ¿no? Porque lo que estábamos discutiendo en el Tribunal Constitucional era distinto a lo que habíamos alegado en la Corte de Apelaciones. Pero las dos cosas me sirven para decirles, ¿no? Cómo en la legislación chilena, finalmente, para proteger muchos derechos, incluso sociales, hay que recurrir al derecho individual de propiedad para poder obtener algo, porque si se recurre directamente al derecho social de la educación, no se gana por cómo está estructurado, ¿no? Pero también sirve para mostrarles esta otra contradicción que fue la que permitió que pasara por el Tribunal Constitucional la Ley de Inclusión Social en su elemento fin a la selección. El Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo porque en el numeral 11 el Estado protege de manera preferente el derecho a elegir de la familia. ¿Me siguen? He dado una vuelta sobre varios elementos que hemos revisado en el curso y quiero ver si se entiende, si hay que aclararlo. No, se entiende la coordinación de los conceptos en el fondo, ¿no? Eso, claro. ¿Y por qué esta ley sí puede salir y el Tribunal Constitucional no la detiene? ¿No? Y entonces, el lucro, y la gratuidad finalmente, que es final financiamiento compartido. Otra vez hay que ver la ley del 2017 o 18, porque recuerden que, primero que nada, la primera medida fue congelar el financiamiento compartido. Nadie puede seguir elevando, no. En ese momento lo máximo era como 114.000 pesos. Nadie puede seguir elevando desde el 2016, como dijeron sus compañeros, mismo, ¿no? Pero el 2017, 2018, logran modificar la ley y decir ¿por qué? A ver, porque como bien dijeron sus compañeras, ¿no? Se congela el financiamiento compartido y ahora vamos a ir aumentando la subvención, ¿no? Un 20% la CEP, más una subvención preferente de la CEP que entra a la gratuidad, entonces crece un poquito más, ¿no? Que la subvención gratuidad. O sea, y la subvención gratuidad, que son 8 luquitas más, ¿no? Entonces, ya le estamos poniendo 15, 20, 35, como 30 luquitas más. Entonces, todos los que cobraban menos de 10 lucas, ya les conviene y pasaron a cero. Pero todos los otros, no. ¿No? Y le hicieron ver su argumento, ¿no? Al ministerio que el 2016 habían congelado y el 2017 también estaban congelados y la subvención avanzaba muy poquito, se iba a demorar años en llegar, como se va a demorar, ¿no? Pero además, como habían fijado el monto, esta plata cada año se está devaluando por el IPC, somos menos, o sea, se nos está reduciendo el presupuesto. Entonces en esa ley del 2017-2018 llegaron al acuerdo de que entonces ese monto congelado lo congelamos en UF, unidad de fomento. No sé si alguien se compró ya una casa, si tiene una casa, o si sabe lo que son las unidades de fomento, y las está pagando. No, Sí, usted pues compra claro, su no es casa lo mismo que en los 10.000 pesos, UF sube. Ese es el tema, todos que las los días. UF van subiendo, entonces en el fondo no es una moneda estática como podría haber sido fijarlo en pesos, en cuyo caso se puede depreciar o lo que fuere dependiendo como de la economía nacional, sino que el haberlo hecho en UFs, en la UF uno duerme y la UF sube, digamos. Salvo Entonces cuando... ahora todos los años, en enero, las provinciales sacan un decreto con todos los establecimientos con financiamiento compartido, llevan 2 años, 3 años, ¿no? En que dice, claro, 2 años, en que fija entonces cuánto es el tope, ¿no? Porque hace el ajuste de la UEF de ese año. Entonces, el financiamiento compartido
el tope sigue creciendo porque está en unidades de fomento. No se acabó el financiamiento compartido. Y por el ritmo de crecimiento de la subvención, no se va a acabar. Yo les voy a dar más datos sobre esto en la próxima clase, donde volvamos sobre varias clases, varios elementos de los de hoy. Bueno, me gustaría comentarles más cosas, pero creo que ya les he mostrado cómo no acabó del todo la selección. Bueno, ustedes mismos lo mostraron. No, no se acabó el lucro, ¿no? Porque por salario y por arriendo compra se incrementó la posibilidad incluso del lucro. Y la gratuidad, al final el financiamiento compartido no ha llegado a su fin para nada, ni está cerca. Ok. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre esta ley, esta presentación, o preguntas, o si pasamos a la otra, ¿cómo estamos? Si hacemos recreo o si seguimos de largo. Son las 5, tal vez si el otro grupo usa el tiempo, 20 minutos más las preguntas, estaríamos bien en 1 hora para terminar antes de las 6. Yo estoy de acuerdo, no sé qué opinan los otros, y eso, y terminamos antes de las 6. Yo opino lo mismo, me parece. Y está el grupo presente, entonces, Manuel también ahí alza el dedo. ¿Está el grupo presente para hacer la presentación? Ah, buena cosa. Ausente, señorita, ¿ya vieron, ya leyeron ese texto? Está en la bibliografía. ¿Qué ley tocaba ahora, René? Desarrollo profesional docente. Ya, ¿y no hay nadie de ese grupo? No, parece que no. ¿A quiénes le tocaba ese grupo? Quizás está sin grupos, no sé, está al aire. ¿No tiene gente? Ah, ¿no tiene gente? A ver. Hay que revisarla. Esa información. Ustedes mismos me la enviaron. Sí. Mm, Espérate, la voy a revisar. música. El 7. Acá ya lo vi. Pero abrí otro. Qué tontera. En grupos. El 15 del 6. Puede ser esto. Rocío, David y Samuel tengo. Sí. No, Rocío. no están conectados. No está ninguno de ellos. ¿No? Ya. Ok, voy a escribirles a ver qué pasó. Claro, no tengo aquí ningún mensaje de ellos. ¿Y en el chat? A ver, aquí en el chat hay algo. ¿No? No. Bueno, me voy a comunicar con ellos entonces para que retomemos la próxima clase entonces. ¿Esa es la última ley que queda, René? La última ley, sí. Y tendríamos eventualmente 2 clases más nosotros, entonces podría ser... Teníamos 2 clases más donde mi idea era que, y por lo que habíamos conversado, ¿no? Era lo siguiente, y es que hoy día pudiéramos concluir con las leyes
Y ya con esto, aproximación a la historia y a la ley vigente que hemos realizado, poder adentrarnos primero a una síntesis con la que podamos caracterizar el sistema educativo chileno, con hartos datos también, y que nos sirva entonces para ver las consecuencias de todas estas leyes, ¿no? Cómo van dialogando con la realidad y transformándola. Después, entonces, venía un segundo momento en la clase próxima, que es, esperemos que así sea, que es el de el derecho a la educación, ¿no? Que podamos revisar el concepto del derecho a la educación, que es este otro lugar desde donde miramos y criticamos la realidad del sistema educativo neoliberal, ¿no? La crítica se hace desde la idea del derecho a la educación, entonces profundizar en ella, incluyendo, por supuesto, y sobre todo el derecho internacional, que nos entrega algunas herramientas útiles para la disputa del significado sobre la educación pública y su fortalecimiento. Y la última clase, entonces, quería que nos concentrásemos en dos cosas. Una, la agenda educativa hoy, ¿no? El debate educativo hoy, y, o sea, no solamente el debate, ¿no? De la política educativa, por supuesto. Y una aproximación entonces a la música, la enseñanza de la música en la historia y la política educativa en Chile, para lo cual tengo algunos textos que distribuirles para que hagamos un momento de aprendizaje, enseñanza colectiva sobre este tema, esa última clase, ¿no? Y que nos demos, por supuesto, unos 10 minutitos para evaluar lo que fue el curso. Esa es mi propuesta, no sé qué piensan. Para eso tendría que hablarles quizás yo sobre la ley del desarrollo docente ahora, pero no podemos dejar, no sabemos qué le pasa a sus compañeros y tienen que hacer su presentación. Sí. Y lo otro es que yo tengo preparada la clase, la primera parte de la clase de la semana próxima, que es la síntesis sobre el sistema educativo. Pero también, no sé, hoy día por algún motivo hay bajo quórum, no sé si será la prueba de guitarra u otro factor que pueda estar incidiendo. Porque yo veo que aquí, contándome, somos 9. Sí. ¿No? Así que no sé, podemos tener estos últimos minutos, les sugiero entonces, dejemos la presentación, vamos acomodándonos. Y yo me voy a comunicar con sus compañeros para que arreglemos la presentación de la próxima semana y no sé si podemos seguir, si quieren, comentando sobre la ley de inclusión o aquí terminar la clase, no sé. A mí, por un tema de orden, René, me parece mejor que partir la próxima clase 20 minutos con la exposición y ya de ahí luego con todos los datos, porque ya habríamos revisado todas las leyes, podemos hacer eso que dices tú, digamos, ¿no? Una integración de que tú nos guíes respecto de los temas principales, o sea, obviamente todo lo de las leyes es importante, pero hay cosas que son más gravitantes, digamos, ¿no? En cómo se mueve la política educacional y para dónde ha llevado, ¿no es cierto? Porque entiendo que la revisión de estas leyes tiene que ver con entender el escenario político actual, ¿no? Como dentro de la educación. Y las cosas que queda como por salvar en el fondo, ¿no? O como por luchar para que cambien de alguna manera en algún momento. Claro, sí, eso, ¿por qué no? Porque un objetivo de este curso es que ustedes tengan una comprensión del sistema educativo, que es una cuestión sobre las cuales van a ser evaluados en la prueba de habilitación docente. Eso te quería preguntar hace rato y ahora que lo nombras me acuerdo. ¿Tú tienes alguna posibilidad como de contarnos, porque yo no sé si esas preguntas son públicas, digamos, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. No sé si es posible acceder a las preguntas, ¿no? que forman parte de ese test final, para que nosotros podamos comprender como primero la temática, luego la profundidad, ¿no? En que se pide el conocimiento de estas leyes y de todos estos temas que tú nos has enseñado este semestre, digamos. A mí por lo menos me gustaría conocer al menos un par de preguntas, ¿no? De qué es Sí, lo que... yo les diría, mira, ¿en qué les puedo aportar?
esto, en todo caso, si uno va a la página del ministerio, está todo, y hay 3 dimensiones sobre pedagógica, generales, digamos, las específicas disciplinares, ¿no? Y está esta de la comprensión del sistema educativo, y hay otra categoría que se me está yendo, que es anexa, ¿no? Pero lo más relevante, me parece a mí, como tip para ustedes, es, y creo que se lo comenté en la clase pasada, bueno, es que les van a poner una situación educativa, que puede ser pedagógica y está enfocada en un caso, ¿no? Y ustedes van a tener entonces que movilizar todos sus conocimientos pedagógicos, disciplinares y del sistema educativo, ¿no? Porque van a tener que saber que, bueno, que hay que situar ese problema si es un caso, ¿no? Tiene ciertas características que si es categorizable como necesidad educativa especial atribuida, no sé, a una discapacidad, ¿no? Eh, Estoy pensando en que como hay disciplinares también, o bueno, no, o para mejorar el aprendizaje en un curso, en promedio, ¿no? Necesitará incluirse en el plan de mejora educativa que hemos revisado, que surgen en función de la SEP, que comentamos, eran previos como política de programa experimental, pero se constituyen como política legal a partir de la SEP y va siendo refinado en adelante, ¿no? Porque también el PME es, en el fondo es el contrato, todo esto es muy liberal, contrato del sostenedor con el ministerio sobre, a partir de esta plata que yo te voy a pasar, cuántos puntos SIMSE vas a subir tú en 4 años, ¿no? Eso es un PME, ¿no? Entonces, cuando ustedes les presenten un caso, fíjense que es más bien como de desarrollo, ¿no? El planteamiento que tienen que hacer. ¿No? Ustedes tienen que saber que entre las medidas pedagógicas que tienen, o no, entre las medidas que tienen que tomar, más allá de las pedagógicas disciplinarias, también están estos de, ¿no? Eh, de vincularse a la política institucional, ¿no? Y sus recursos, etc. ¿No? No, porque si es un alumno prioritario, entonces uno puede decirle a la UTP que hagan un determinado tipo de actividad que es financiable con la plata de la subvención escolar preferencial, ¿no? Ya vimos como, por ejemplo, actividades artísticas, ¿no? Se pueden comprar instrumentos, incluso, por ejemplo, con la CEP para desarrollarla. De muy buena manera relevaron algunos de sus compañeros. Y entonces, la, me, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Porque ya di la vuelta y no sé si ya respondí. No, yo te preguntaba si había algún lugar de donde tener información, pero tú contestaste al decir que en el ministerio en el fondo uno podría encontrar algún sí, las 3 dimensiones y de qué son, ¿no? Lo pedagógico, lo disciplinario y este curso tiene que ver con la situación del sistema educativo, ¿no? Y que puedan relacionar elementos de él y entonces como una pistas, ¿no? Y por eso la última evaluación que es voluntaria ahora y que le entregué, me parece, ya siempre les pregunto, ¿no? La pauta, ¿no? Es precisamente que se pongan en una situación concreta y relacionen elementos de la política educativa que dentro de un establecimiento afectan, ¿no? A estudiantes, a un grupo de estudiantes, a uno o dos casos o más, ¿no? Me parece que eso es lo que yo he escuchado de gente que la ha rendido, que yo le hago este curso, ¿no? Llegamos a estas partes también y me preguntan y que son psicopedagogas, entonces normalmente no lo han hecho, lo tienen que hacer ahora porque están estudiando educación diferencial. Pero los municipales, como están motivados porque les dan más, hay una asignación, si le suben el sueldo a los profesores, les dan una asignación mayor, ¿no? Porque si los van categorizando en sueldos mayores en la municipal, les van asignando más plata de la subvención para pagar ese salario. Hay una subvención asociada a esa en ese cuadro que hemos visto. Entonces los municipales a los psicopedagogas los tienen habilitados como docentes y los están metiendo a la evaluación para poder tener un numerito más que va avanzando y creciendo para obtener ese recurso, ¿no? Y entonces a través de ello me he informado, ¿no? Ellas me contaron, ¿no? Recientemente, como en la prueba, ya lo había escuchado antes,
les pusieron una situación educativa que tenían que resolver y entonces poner en relación todos los conocimientos pedagógicos disciplinarios y del sistema educativo. Ya, ¿no has mandado esa pauta de la que estás hablando? La del ensayo final. Sí. Ah, ok. La mando entonces. ¿Alguna otra pregunta de esta ley o de otra o alguna cuestión antes de que demos por cerrado la clase de hoy? ¿Estamos? Estamos. Bueno, le agradezco a Andrea una vez más el apoyo y el envío de la clase que De nada. me ahorra. Ya pues. Que estén bien, cuídense. También. Nos vemos. Igual. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Contacto Chao, con sus que estén compañeros. Antes de averiguar qué pasó, yo igual les voy a escribir en todo caso. Chao, chao. 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 Chao.